Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos de nuevo por acá en estos seminarios. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Cristian Folger, que además de un amigo y también colega de la casa, es profesor de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM y de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es especialista en Economía de los Servicios Públicos e Infraestructura, y ha trabajado en temas de crecimiento y desarrollo económico, economía en el sector público, la administración pública, y en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA es profesor de microeconomía, macroeconomía y política económica. Así que es un gusto tenerlos con nosotros a Cristian de nuevo en estos seminarios y sin más le doy la palabra para que nos cuente un poco estos desafíos y oportunidades que tenemos con los hidrocarburos actualmente en Argentina. Cristian, tenés la palabra. Bueno, gracias, Salvador. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un poco la idea de la charla era intentar hacer o empezar a delinear una suerte de foda de los hidrocarburos no convencionales. Quizás focalizándonos más en gas natural, intentando también anticiparnos a un poco lo que potencialmente vaya a venir en materia también de diseño de política energética en particular. Empecemos por las fortalezas. La primera fortaleza que yo le veo es, lógicamente, hay un recurso, y ese recurso aparenta tener una abundancia que llama a esperar que se puedan dar escalas interesantes de producción. Una de las características que tienen los no convencionales respecto a los convencionales es que se requieren fuertes inversiones, incluso en logística, cosa que a veces con los convencionales no ocurre. Quizás en términos de esfuerzos uno podría asimilar el no convencional más al offshore que al onshore en cuanto a las magnitudes, pero aún así la cuestión es bien distinta. Hasta ahora lo que ha probado Argentina es que los desarrollos que se hicieron dieron para volúmenes muy importantes para lo que es la producción argentina, con lo cual no solo tendríamos spots específicos en donde habría mucho volumen, sino que habría muchos spots, muchos plays, como muchas veces se lo dice en la jerga de la industria petrolera, es decir, habría espacio para muchas empresas, que esta es una característica que antes no tenía Argentina. Argentina tiene una característica donde siempre decíamos, nuestra oferta potencial no da como para que haya muchos jugadores. Bueno, ahora pareciera que sí. Digamos, con los no convencionales se podría ver la expectativa de que sí los hubiera. Es decir, tendríamos la posibilidad de tener muchos lugares en donde se producirían y con mucho volumen, y eso podría justificar o podríamos atraer a empresas de distinto tipo, fundamentalmente a grandes empresas. Y eso siempre es una buena noticia, digamos, porque estar en el radar de las grandes empresas es bueno, tener la posibilidad de tener una oferta diversificada es muy bueno. Y hasta ahora todo lo que ha ocurrido en términos de producción ha validado las expectativas. Es decir, los no convencionales se pusieron de moda, por decirlo así, en Argentina, o se empezaron a dar a conocer masivamente con un famoso informe de una agencia internacional donde decía que Argentina estaría con recursos muy abundantes que nos pondrían en el podio de los países con potenciales recursos. Por supuesto que eso es una enorme estimación y hay que tomarla como eso, pero mejor que haya esa estimación que no la haya, digamos, y lo bueno es que eso nos puso en el radar. Y después, las cosas que se han podido hacer desde el punto de vista técnico han ido confirmando esas asunciones. Es decir, cuando se puso a producir, las producciones por pozos eran interesantes, las producciones por locación geográfica se convirtieron en interesantes, se empezaron a comparar lo que se empezaba a conocer de lo que
llamamos Vaca Muerta como formación geológica, con distintas formaciones en Estados Unidos, que es y sigue siendo la referencia en el tema, y daban y dan relativamente parecidas. Entonces, eso nos pone desde un punto de vista de un jugador de gran liga, o de potencialmente, de jugar un juego que hasta ahora jamás habíamos jugado en materia de hidrocarburos. Argentina era un país con hidrocarburos, algunos yacimientos fuera de serie, como fue Loma de la Lata, o alguna formación en el offshore de Tierra del Fuego, pero no éramos un país que tuviera siquiera la expectativa, en función de sus reservas, de grandes producciones de hidrocarburos. Hoy pareciera ser que eso se podría dar. Hasta ahora, lo que se ha hecho en materia de desarrollos físicos pareciera confirmar esa presunción, y eso claramente posiblemente sea lo mejor que tenemos hasta ahora en materia de este segmento de la industria. Como cualquier industria hidrocarburífera, minera hidrocarburífera, la aceptación social es crítica, porque una comunidad que se opone a que se hagan este tipo de desarrollos en su seno sería un problema. De hecho, tenemos el ejemplo en Argentina de muchas localidades que se oponen a la minería. Digamos, fíjense lo que ocurre ahí, lo difícil que es generar desarrollos cuando la predisposición social es contraria. Acá no podríamos decir que toda la provincia de Neuquén, o todo el área de la cuenca neuquina, o todas las provincias hidrocarburíferas tiene una aceptación del 100%, pero hay una aceptación social mayoritaria. Es decir, en general, por ejemplo, si quieren podemos puntualizar en la provincia de Neuquén, que a lo mejor es, por obvias razones, la más conocida de este tema. Ustedes tienen un gobierno que quiere impulsarlo, los municipios que quieren impulsarlo. Socialmente se quiere impulsar esta industria, no sin dejar de resaltar los inconvenientes que puede tener, las precauciones que hay que tener, y los desafíos que hay que sortear, pero en general podríamos decir que hay una suerte de aceptación social, y por cierto también del lado político. Es decir, uno no ve en el arco político argentino sectores que se opongan a el desarrollo de este tipo de industria. Quizás aquellos que son más renuentes al desarrollo de industria surgen del planteo de decir, bueno, esta puede llegar a ser una industria que quede obsoleta dentro de unos años, en función de las transiciones energéticas que están empezando a recurrir, a recorrer los distintos países. Pero nadie, por ejemplo, cuestiona que hoy no podríamos, o hoy pudiéramos prescindir de hidrocarburos, fundamentalmente el gas natural, con lo cual a lo sumo uno podría decir que hay algún planteo de mediano o largo plazo respecto a el hecho de hundir recursos en el desarrollo de hidrocarburos, que están llamados de alguna manera a empezar a reducir su participación en la matriz energética de los países. Como a mediano plazo no se ve en el horizonte una posibilidad de prescindir del gas natural, por lo menos. Sí podríamos estar pensando en bajar el consumo carbónico de petróleo, pero de gas natural por lo menos no se estaría viendo, por lo menos a mediano plazo. Daría la sensación de que ese tipo de oposición política, por llamarlo de alguna manera, tiene algún fundamento, pero que no sería tal como para digamos, parar el desarrollo, o no generar desarrollo, o por lo menos no traerlo dentro de la carpeta de las alternativas. Otra fortaleza es que donde están los recursos no convencionales, hay algún nivel de infraestructura existente. No hay que hacer las cosas de cero. No tenemos que desarrollar una industria, o por lo menos la infraestructura, digamos, ya hay una infraestructura básica, ya hay gasoductos que evacúan. Es cierto que son insuficientes, hay que ampliarlos, pero ya tenemos una infraestructura también de consumo
Y Argentina tiene una infraestructura muy grande de consumo para consumir el gas natural, para consumir energía eléctrica, para generar energía eléctrica. Tenemos infraestructura existente que nos vincula con la región, los gasoductos a Chile, el gasoducto a Brasil, las dos líneas de alta tensión grandes con Brasil, la vinculación potencial con Bolivia, que hasta podría pensarse a futuro utilizar parte de la infraestructura de Bolivia para llegar a Brasil, llegado el caso. Es decir, no empezamos de cero, sino tenemos que hacer toda la infraestructura ni para consumir internamente, ni para llegar a los países vecinos. Ya empezamos con algo, no con cero, y ese algo es bastante importante. Por cierto, hay que ampliar la infraestructura, capaz que eso va a depender, por supuesto, de los niveles de desarrollo que probamos, pero ya partimos de una base que es mayor a cero y eso es bueno. Y tenemos una red de proveedores dentro de la industria que han demostrado a lo largo del tiempo y han demostrado ahora, con el desarrollo de los no convencionales, una fuerte capacidad, no solo de absorción de la tecnología, lo que llamamos el shale, sino también desarrollos propios. Es decir, si uno sigue más o menos las noticias, fundamentalmente en Neuquén o en el espacio que se conoce como Vaca Muerta, se han mejorado mucho los tiempos de fractura, se ha mejorado mucho la productividad con desarrollos propios. Es decir, eso demuestra que tenemos una fuerte capacidad y que hay un entramado que no solo puede absorber la transferencia tecnológica, lo cual ya de por sí es importantísimo, sino que incluso puede mejorar la propia tecnología. De hecho, se han generado las propias empresas trabajando en las locaciones, han mejorado las producciones físicas, con lo cual eso demuestra que hay un músculo tecnológico que nos permite avisar que no solo vamos a poder incorporar o volver a replicar aquí avances que se hagan fuera. Uno naturalmente hoy piensa algo que en Estados Unidos se empiecen a aplicar y que naturalmente lo podemos traer acá, porque Estados Unidos es el gran productor de shale, ya sea tanto petróleo como gas, sino que podemos, sobre bases sólidas, pensar de que podemos hasta mejorar esa tecnología. Y eso lo decimos en base a lo que ya pasó, ¿sí? Porque en estos años hemos logrado mejorar la tecnología, con lo cual vinieron los propios operadores que ya tenían alguna experiencia en Estados Unidos. ¿Cuáles podrían ser las oportunidades? ¿Sí? Bueno, el mundo pareciera ser que se está empezando a consolidar la idea de que la transición energética no va a ser tan abrupta como se aspiraba que fuera. No va a haber un salto aparentemente tan drástico de carbono e hidrocarburos hacia energías renovables, sino que más bien, bueno, va a haber una transición. ¿Sí? Creo que lo que le pasó a Europa en este tiempo bastante aleccionador, y no por el tema del conflicto bélico, que ciertamente impacta sobre el gas, sino antes, digamos, antes que gatillara el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ya se observaron aumentos muy grandes de precios, ya se observaba que los países tenían que volver a utilizar carbón, cuando justamente es posiblemente no, el combustible con mayor efecto invernadero, los que se utilizan para generar energía eléctrica, con lo cual digamos, el gas natural está llamado a generar un puente, pero también a ser más que un puente, un facilitador. Es decir, incluso no pareciera ser que el gas natural va a ser un combustible que vamos a consumir mientras se hagan otras cosas, sino que por consumir el gas natural vamos a poder hacer otras cosas. ¿Sí? Fundamentalmente, uno piensa, por ejemplo, en el caso de las eólicas y las solares,
la mejor manera de complementar la intermitencia natural de esas tecnologías es con gas natural, porque las otras alternativas son carbón y petróleo, que son mucho más contaminantes. La energía nuclear en eso mucho no juega, digamos, porque la energía nuclear es esencialmente de base, entonces no vamos a estar modulando, o idealmente, no deberíamos estar modulando una central nuclear para cubrir la oferta o el faltante eventual de ofertas de eólicas o solares. El gas natural pareciera ser que es el más versátil de los combustibles masivos a disposición para hacer esto. La combinación gas natural, energías renovables, es muchísimo menos contaminante que carbón y petróleo. La combinación gas natural y energías renovables podría permitir pensar seriamente en la electrificación del parque automotor, con lo que ello implicaría en términos de emisiones, fundamentalmente en las grandes ciudades. Y también el gas natural puede tener un rol en el hidrógeno, digamos. El gas natural también puede jugar un rol en la industria del hidrógeno. De hecho, según el estudio que uno tome, hasta podría parecer que hoy el hidrógeno proveniente de gas natural sería el que más cerraría en términos económicos, aunque eso todavía hay que tomarlo muy con pinzas, porque en realidad me parece que todavía hay mucho camino por recorrer desde el punto de vista tecnológico, pero claramente pareciera ser que el gas natural va a tener un rol para jugar. Y eso, obviamente, a nosotros nos brinda una oportunidad. El país, la región y el mundo, en este contexto, pueden ser mercados que podríamos pensarlos hasta en sucesivos, digamos. Argentina tiene mucha demanda insatisfecha o mucha posibilidad de sustitución incluso de combustibles. Piensa en el gasoil, por ejemplo, que utilizan las centrales térmicas en invierno. El gas natural puede avanzar incluso a nivel interno, no solo sustituyendo importaciones, sino también sustituyendo algún uso de combustibles a nivel interno. La región, digamos, pensando fundamentalmente en Chile y Brasil, Uruguay en menor medida, tenemos mucho para aportar en términos de introducir el gas, aunque sea en el verano o aunque sea en los momentos de no pico, para, digamos, abaratar o mejorar el perfil ambiental de la generación de energía. Uno naturalmente ahí piensa en Chile y Brasil, digamos, por lo que se puede aportar, fundamentalmente en Chile. Pensemos también que Argentina tiene la capacidad incluso de exportar energía eléctrica. Hay líneas que nos vinculan ahí tenemos una línea que nos vincula en el norte con Chile, tenemos dos líneas que nos vinculan con Brasil, es decir, no es que solo podemos exportar gas natural, sino también podríamos exportar energía eléctrica con gas natural. La exportación, y también esto me adelanto un poco con algunas cuestiones que vamos a ver antes, también es una buena manera de digamos, permitir el desarrollo exitoso de proyectos de renovables, fundamentalmente hablando de las eólicas y las solares, porque el gas natural como no convencional requiere cierta estabilidad en su producción. En cambio, si nosotros tenemos mucho desarrollo eólico y solar, puede haber algunos momentos en los cuales haya que darle lugar en el despacho a la energía eólica y la solar. Entonces, ¿qué haríamos con ese gas natural? Bueno, ese gas natural se podría seguir produciendo y se exportaría, con lo cual tendríamos la posibilidad de mantener un despacho bastante plano de gas natural y a su vez absorber la solar y la eólica cuando estuviera disponible, jugando no solo con nuestro mercado, sino también con los mercados con los cuales estamos interconectados. Posiblemente el país y la región, que pareciera ser la parte más fácil de atacar en términos de mercados,
nos podría dar el músculo para pensar en una mayor producción ya destinada directamente al mundo. Y esto, digamos, nos da la oportunidad, si no es que tenemos que salir al mundo, sino que podemos ir escalando, y eso puede que nos venga bien, digamos, en el sentido de que no tenemos que salir a desarrollar directamente una planta de LNG o directamente salir a buscar mercados externos. La ventaja que vamos a tener en ese sentido es que el mundo va a estar, digamos, el gas natural va a estar demandado por cuestiones geopolíticas. ¿Sí? Hay cuestiones geopolíticas que están empezando a jugar, que hasta antes no las teníamos en cuenta, digamos, pero nuevamente geopolítica y energía vuelven a darse la mano, como en algún momento lo hicieron en el siglo pasado. De vuelta estamos viendo situaciones, bueno, basta ver lo que está pasando en Rusia y el abastecimiento de Europa con Rusia, el rol que puede llegar a jugar Rusia como proveedor de India y China, y en ese sentido, ¿quién sería el proveedor de Europa? Bueno, ahí tenemos alguna ventaja geopolítica en el sentido de que no somos una región que tenga problemas de ese tipo, no tenemos problemas de mayor competencia geopolítica con los principales proveedores. Nuestro único gran tema es el conflicto irresuelto de Malvinas, pero no pareciera ser eso que fuera a ser un problema en términos de ni de que vengan inversiones, ni de que nuestra producción vaya a determinados destinos. Por el contrario, hasta pareciera ser que digamos, en este punto correríamos con ventaja respecto a otras locaciones o respecto a otros potenciales proveedores. Y después también me parece, y esto es algo del cual estamos hablando poco y me parece que habría que hablar un poco más, que es que los no convencionales nos permitirían cambiar el paradigma respecto al autoabastecimiento, la soberanía energética o consideraciones de este tipo. La visión tradicional respecto a los hidrocarburos era: el hidrocarburo es un bien finito, como tal, ese recurso hay que cuidarlo intergeneracionalmente o intertemporalmente, porque una explotación presente podría poner en riesgo su disponibilidad futura. Entonces estaba siempre el tema de, bueno, ¿cuánto explotamos hoy respecto a lo que nos queda para el futuro? O en el momento, ¿cuánto disponemos para consumir internamente y vender al mundo? Los no convencionales, no digo que nos vayan a cambiar la situación, pero son una oportunidad para que nos cambien. ¿Por qué? Porque estaríamos confirmando el hecho de que la oferta disponible es tan grande para nuestro consumo, que más que una cuestión de abastecimiento o autoabastecimiento o soberanía energética, la situación sería al revés, sería: necesitamos más mercados para tener la escala, para tener mejores costos. Es decir, los mercados externos, regionales o el resto del mundo, nos permitirían abastecernos más barato, tener una escala más grande, ser más atractivos para grandes jugadores. Y dado el balance entre producción, demanda y lo que está haciendo el mundo en términos de transición energética, permitiríamos decir que si nosotros fuéramos exitosos en términos del desarrollo de los no convencionales, el horizonte de reservas-producción ya dejaría de ser un tema. Dejaría de ser un tema porque sería tan largo ese horizonte que ya claramente los hidrocarburos ya seguramente van a dejar de formar parte de la matriz energética para cuando lleguemos a ese problema del agotamiento. Y eso es un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma no solo debiéramos reflejarlo
en la regulación, sino que también deberíamos reflejarlo en nuestra conducta. Es decir, tendríamos que ver esto no solo como que tenemos recursos para nuestra economía, sino que en realidad tenemos recursos que si los sabemos aprovechar a gran escala, también se va a beneficiar nuestra economía, o mejor dicho, va a ser la que primero se beneficie. Entonces el concepto de soberanía energética, autoabastecimiento, creo que habría que empezarlo a ver de una manera un poco distinta, dado justamente esta, llamémoslo, bendición de tener la posibilidad de tener recursos que nos permitirían asegurarnos niveles de producción muy altos durante más de un siglo. Y eso es con lo poco que conocemos hoy. Uno asume incluso que en la medida que esta industria se va desarrollando, incluso hasta podríamos tener mejores novedades, ¿sí? Con lo cual, eso me parece que quizás desde lo conceptual y del diseño de la política, quizás es lo más importante, porque yo observo muchas veces en los debates que todavía jugamos con el paradigma viejo, es decir, queremos jugar un juego nuevo con reglas viejas, digamos. Esto es como, es decir, querer jugar al tenis con la paleta de madera y no con la fibra de carbono que juegan ahora. Es decir, es como que el deporte pareciera ser el mismo, pero en realidad el juego es totalmente distinto. Y yo creo que ahí tenemos que, creo que hay mucho por trabajar. Bueno, ahora empezamos con las malas, digamos, es decir, las debilidades y las amenazas. Dentro del número de debilidades, creo que podríamos identificar claramente la inestabilidad macroeconómica. Es decir, la gran debilidad que tiene Argentina, y esto obviamente trasciende al sector energético, es nuestra inestabilidad macroeconómica. Somos un país, yo soy un economista, con lo cual tengo ese sesgo, que bien podríamos definirnos como un país sin moneda. Es decir, y un país sin moneda significa un país en el cual sus propios habitantes no creen sus propias instituciones. Es decir, cuando nosotros no demandamos nuestra moneda, no es simplemente que no demandamos el peso, es que no demandamos a las instituciones de la República, o a las instituciones del país. Este problema crónico que tenemos de no poder financiar los gastos del Estado refleja, por un lado, un problema de gestión del Estado, pero también un problema de confianza. Si nosotros no transmitimos la suficiente confianza para que los argentinos reinviertan sus ahorros en Argentina, no transmitimos la suficiente confianza para que aún, si físicamente queda el ahorro en Argentina, quede dentro del sistema. ¿Sí? Por lo mejor lo dejamos en el banco por la caja de seguridad, no en la caja de ahorro. Y cuando ponemos los dólares en la caja de seguridad, lo estamos sacando del sistema, más allá de que físicamente no lo saquemos del banco, porque no sirven para financiar nada si están dentro de la caja de ahorro. Cuando nos llevamos nuestros ahorros afuera, estamos marcando claramente que estamos dispuestos a financiar a otros, pero no a nuestra economía. Argentina es un país que tiene una posición de inversión internacional positiva, es decir, los activos de argentinos en el exterior superan a la deuda de los argentinos cuando tomamos el concepto argentino como un globo, como todos los estados nacionales, provinciales, municipales y todos los agentes privados, personas físicas o jurídicas. Bueno, esta inestabilidad macroeconómica obviamente nos hace mal a todos, le pega de plano a toda la economía, pero fundamentalmente a aquella que requiere inversiones fuertes de capital, porque las inversiones fuertes de capital básicamente son ahorros de alguien que los hunde en una actividad con la expectativa de un retorno de mediano y largo plazo. Nosotros ni siquiera dejamos nuestra plata en un banco, ni siquiera dejamos la plata dentro del país. Entonces, imagínense lo difícil que puede ser para que venga un inversor internacional. Es decir, de la misma manera que tenemos recursos, vamos a la fortaleza, tenemos recursos, llamémoslo, exageremos un poco, clase mundial, pero tenemos una inestabilidad macroeconómica que expulsa a aquellos que querrían venir a explotar esos recursos, por lo cual el tema macroeconómico es algo que tenemos que corregir, obviamente no solo por los hidrocarburos no convencionales, sino por toda la economía. ¿Se puede salvar esta inestabilidad macroeconómica con leyes específicas? Bueno, parcialmente sí. Pero la verdad que Argentina es el país que alguna vez prometió intangibilidad a los depósitos. Argentina es el país que alguna vez sacó una ley de estabilidad minera. Argentina es un país que se ha caracterizado por prometer y no cumplir, con lo cual hemos sido muy creativos en las promesas,
no así en el cumplimiento de esas promesas. Con lo cual ahí nosotros tenemos un camino como sociedad por recorrer y empezar a cumplir. Porque en la medida que empecemos a cumplir, es más, nosotros mismos vamos a empezar a confiar, y cuando nosotros empecemos a confiar, también se van a empezar a animar un poco más aquellos que nos miran de afuera. Esta inestabilidad macroeconómica no es un evento pasajero, nos genera en un nivel de costos económicos que nos hace directamente no competitivos en algunos casos. La industria energética en general, y los no convencionales refuerzan eso, son industrias capital intensivas, donde el costo del capital, digamos, el costo de que alguien preste sus ahorros, es posiblemente el costo más importante. Bueno, eso hace nuestra inestabilidad macroeconómica, nos pone en un nivel mucho más alto. Es decir, cuando alguien analiza un desarrollo de shale en Estados Unidos, en una planta de GDL en Qatar o en Australia, y un desarrollo en Argentina, bueno, el castigo que se le genera a ese proyecto en Argentina es altísimo. ¿Por qué? Porque se le aplica una tasa de descuento muy alta y se le exige al capital un rendimiento muy alto en función de los riesgos que se corren por estar en este país. Uno diría, la industria de los hidrocarburos está acostumbrada a tomar este tipo de riesgos. Sí, claro, lo está. Si ustedes se fijan donde se explotan los hidrocarburos, hay zonas que están en guerra, o estuvieron. Y la industria hidrocarburífera ha desarrollado el músculo de saber adaptarse a situaciones complicadas. Todo eso es cierto, pero eso tiene un precio, digamos. Esto no significa que no van a venir industrias a invertir en Argentina si nosotros no mejoramos nuestra situación macroeconómica y como consecuencia los costos de explotación, pero eso va a hacer que estemos al final de la cola. Si nosotros fuéramos el board de una empresa que tiene que decidir si va a llevar un equipo de perforación a Texas o a Neuquén, y es muy probable que lo llevemos primero a Texas, y cuando ya no tenemos más opciones en Texas, digamos, bueno, tenemos Neuquén. Digamos, eso nos pone un poco al final de la fila y no al principio de la fila, y eso es un problema con el cual tenemos que trabajar. Las conductas regulatorias oportunistas, esto de fijar reglas y después cambiarlas. Es decir, fijar una regla, esperar el resultado de esa regla, y con el resultado de la regla cambio la regla. Es decir, las conductas oportunistas de los reguladores no son bienvenidas en general. Y sobre eso, lamentablemente, en este siglo hemos acumulado un montón de experiencias a tal punto que lamentablemente la mayoría de las medidas en términos de infraestructura que se tomaron después ni siquiera se podían cumplir en el tiempo. Así, por un caso, revisiones tarifarias de servicios de infraestructura gasífera o eléctrica que se terminan de hacer, se empiezan a aplicar, y ya en la primera aplicación de los nuevos parámetros que se ponen ya no se pueden aplicar. Y pasó por el gobierno anterior, pasó por el anterior del anterior. Si la Argentina ya lleva recorridos casi 20 años en donde no se ha podido, no hemos podido volver a alinear la regulación sectorial con la cuestión macroeconómica. En los 90 con la privatización funcionaron más o menos, no sin problemas, pero en general funcionaron. Lo que pasa es que, bueno, macroeconómicamente Argentina tuvo problemas, pero no tanto el sector de infraestructura. Pero desde que salimos de la convertibilidad hoy no hemos podido lograr un equilibrio. Y no es que no se pueda, porque los países en el mundo tienen inestabilidades macroeconómicas y saben superarlas y saben capearlas. Nosotros lamentablemente hemos entrado en problemas regulatorios complicados. Hay algunas buenas noticias, por ejemplo, no sé, el caso de producción de hidrocarburos
El plan gas es una política que se ha venido sosteniendo en el tiempo, esto es darle contratos de mediano plazo a los productores y que tengan alguna certidumbre de que el precio alguien lo va a pagar, o lo paga la demanda, lo paga el Estado. Esto ha funcionado razonablemente bien, el Estado ha venido manteniendo esa política y la ha ido perfeccionando. Pasamos de contratos bilaterales o negociados en un escritorio a licitaciones. Creo que ahí tenemos un ejemplo de una buena política. ¿Sí? Dentro de todos los malos ejemplos que a lo mejor podemos tener, también podemos rescatar buenos ejemplos. Creo que el Plan Gas es un buen ejemplo de que tenemos camino para recorrer, pero las regulaciones oportunistas o la conducta de regulaciones oportunistas no tienen lugar si queremos jugar un juego de clase mundial y ser proveedores del mundo en materia energética. Eso no lo podemos, no lo podemos hacer. En realidad no lo podemos hacer en ningún sector. ¿Sí? De hecho, fíjense como en el sector estrella de nuestra economía, que es el complejo agrícola ganadero, también las idas y vueltas las pagamos carísimo. Con lo cual, imagínense, si en ese sector lo pagamos carísimo, ¿cómo sería en términos del sector energético? Y hay una falta de visión estratégica estatal, digamos. Es decir, Argentina sigue adoleciendo de alguna cuestión de visión estratégica, decir, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Desde el punto de vista de mediano y largo plazo. ¿Sí? No sé, se me ocurre como ejemplo lo que pasó con el tema del corte de los combustibles, es decir, Argentina viene con una política de introducción de biocombustibles, de repente corta esa política y al año siguiente vuelve a levantarla y con medidas espasmódicas que nunca saben si son de corto plazo o son para quedarse. La manera en cómo se introdujo, por ejemplo, lo eólico y lo solar, es decir, las energías eólicas y solares se metieron a la matriz energética con un programa de licitación que uno podría juzgar como bastante exitoso como programa, me refiero a los llamados planes renovar, que uno los mira aisladamente, uno podría decir, sirvieron, se incorporaron megas renovables, se hicieron licitaciones relativamente competitivas, fueron procesos más o menos transparentes. Por supuesto que siempre hay cosas para mejorar, pero no podía tildarlo como algo positivo. Pero la manera de introducirlo, de alguna manera, se chocaba con el deseo del desarrollo de los no convencionales, porque peleaban por el mismo mercado y no había una política lógica de coordinación. Entonces, en el mismo momento queríamos desarrollar muchas cosas justas que en algún punto se contraponían. Creo que ahí nosotros seguimos adoleciendo de una cuestión de visión estratégica. Argentina tiene una bendición en términos en general de energía, y es que nosotros podríamos pensar muchas matrices energéticas. Es decir, si olvidémonos del tema de transición energética, si nosotros dijéramos, ¿tiene Argentina recursos para seguir con esta matriz? Sí. ¿Tiene Argentina conocimientos y recursos como para aumentar la participación de lo nuclear? Sí. ¿Tiene Argentina la posibilidad de generar algunos desarrollos hidroeléctricos a gran escala? Sí. ¿Tiene Argentina la posibilidad de desarrollar alternativas de biocombustibles para sustituir gasoil y naftas? Sí. ¿Tiene Argentina potencial eólico? Sí. ¿Tiene Argentina potencial de radiación solar? Sí. Ustedes empiezan a tildar lo que llamamos energías renovables, calificamos en casi todas. Ahora, ¿sobre cuál vamos a ir? ¿Vamos a ir sobre todo? No, no podemos. Hay que elegir sobre qué. Yo creo mucho en un concepto schumpeteriano. Schumpeter definía el subdesarrollo, muchas veces él acuñó una frase que dice el subdesarrollo schumpeteriano, que es, no solo hay que ser bueno, sino hay que elegir en qué sector ser bueno. Porque ser el más eficiente en un sector que no es el de punta, hace que seamos los mejores en algo que no marca la diferencia. Entonces, no solo hay que saber, no solo hay que ser eficiente, sino que es elegir la industria en la cual queremos ser eficientes. Y la elección de la industria es casi más importante que ser eficiente. Bueno, creo que ahí nosotros nos tenemos que dar
como país una cuestión de visión estratégica. ¿Dónde nos vemos dentro de algunos años? Nosotros, por ejemplo, tenemos que tener un resultado que no lo estamos hablando hoy entre nosotros respecto a el abastecimiento de combustibles líquidos. Si nosotros, si aumentamos un poco nuestra demanda de combustibles líquidos, no nos alcanzan las refinerías. ¿Vamos a expandir una refinería o vamos a tomar el crecimiento vía biocombustibles? ¿Va a ser la electromovilidad o directamente tenemos que generar un puente a la electromovilidad? ¿Podemos pensar en Argentina en la electromovilidad cuando el decil más alto de la población, la familia gana menos de $2.000 por mes? ¿Sí? A los valores de costo capital hoy, ¿cómo podemos suponer siquiera que las familias del decil más alto de la población logren comprar los bienes de capital, básicamente el auto, para pasarse a la electromovilidad? Es decir, creo que ahí nosotros tenemos que trabajar sobre una cuestión de visión estratégica. Las amenazas. No tenemos poder de mercado. Es decir, nosotros no somos los más eficientes en términos de hidrocarburos no convencionales, y de por sí los hidrocarburos no convencionales no son los más baratos. Estamos muy expuestos a, por ejemplo, qué pasa con aquellos países que tienen poder de mercado. Me refiero, por ejemplo, al OPEP, ¿sí? El cártel que maneja y concentra las exportaciones. Bueno, si ellos quieren una guerra de precios, ¿cómo quedamos nosotros? Muchas veces, cuando queremos comparar nuestra industria con el agro, vaca muerta puede ser otro agro argentino. Bueno, no, porque en Argentina nosotros podemos producir a cualquier precio en el sector agrícola y tenemos poder de mercado. En Argentina hay una sequía, se mueve el precio internacional de los bienes que producimos. Tenemos una super cosecha y se mueve el precio internacional. La verdad que Argentina no tiene poder de mercado en el sector de los hidrocarburos. Un conflicto de estilo guerra de precios nos deja mal parados, porque nosotros estamos medio como que en el margen de los costos. A ver, no solo nosotros, los hidrocarburos no convencionales en el mundo están en el margen, con lo cual imagínense a Argentina, que no es el más eficiente de los no convencionales, con lo cual nosotros estaríamos muy susceptibles a, por ejemplo, una guerra de precios. Es decir, Arabia Saudita genera una guerra de precios para el 2014, ¿y qué hacemos con nuestra producción de hidrocarburos no convencionales? Bueno, eso es una amenaza latente, porque tenemos actuando en este mercado a un cártel que ya ha generado guerras de precio en el pasado y nosotros no podemos hacer nada por evitarlo, porque tampoco tenemos el poder político o militar para evitar que pase una cosa así. Hay un fuerte desafío en términos de recursos naturales que tenemos que saber manejar. Potenciar el desarrollo de recursos naturales es muy bueno, es muy deseable, pero como todo, tiene su costo. En la economía no hay nada que sea beneficio sin costo. Los recursos naturales tienden a concentrar la riqueza. Los recursos naturales tienden a generar impactos geográficos importantes en la distribución de la riqueza y generan desafíos que tenemos que saber capear. Por ejemplo, la inestabilidad de precios. Si nosotros vamos a generar un modelo en el cual empieza a tener una altísima participación en la exportación de hidrocarburos, tenemos que ser conscientes que lo único seguro con el precio de los hidrocarburos es que es inestable. Nadie puede decirnos hoy que vamos a tener crudo a $100 el barril por los próximos 10 años o por los próximos 5. Nosotros lo sabemos, si el día de mañana alguien le pega un tiro a Putin, hay un golpe de Estado en Rusia y de repente Rusia inunda Europa con energía y se desploman los precios de la energía. Sencillamente no lo podemos saber. Y historias alternativas de este tipo, la historia en materia energética puntualmente y de petróleo puntualmente, nos muestran a cada rato. Fíjense lo que han sido la evolución de los precios. Pero no se agota solamente en un tema de inestabilidad de ese tipo. Piensen que, imaginen, Argentina termina desarrollando mucho los hidrocarburos no convencionales. Terminamos generando una industria que genera un montón de dólares. De repente, esos dólares sumados a los del campo hacen que nuestro tipo de cambio sea más bajo.
Eso va a hacer que un montón de otras industrias no puedan producir, no sean competitivas. ¿Qué hacemos con esas industrias? Uno puede decir, bueno, tenemos los recursos necesarios como para importar, que esas industrias dejen de producir, tomamos la mano de obra en el sector de hidrocarburos y importamos. Y si llega acá el precio, ¿qué hacemos? Dejamos de producir en Neuquén y no tenemos la industria en los conurbanos. Esto nos genera también un tema de ingresos relativos. ¿Sí? Empezamos a tener precios petroleros. ¿Sí? Hoy en Neuquén, por ejemplo, los alquileres se incrementaron mucho. Pero no se incrementaron mucho solamente para los petroleros, también se incrementaron para los maestros, también se incrementaron para los empleados públicos, también se incrementó el kiosquero, también se incrementó el peluquero. Bueno, con toda esa gente, ¿qué hacemos? Es decir, tiene que haber una política de ingresos asociada a eso, porque tenemos que saber manejar los problemas que nos generan los recursos naturales. Por eso, más que el problema, a mí me gusta llamarlo el desafío de los recursos naturales. Está buenísimo meter los recursos naturales en las materias productivas de un país, pero tenemos que saber que esto genera cuestiones que tienen que ser atendidas por el Estado. El riesgo de africanizar el sector, ¿a qué me refiero? Ustedes han visto África, con el tema de los recursos naturales, ha sido un sector donde paradójicamente le ha garantizado estabilidad en las reglas del juego a determinados inversores. Pero es como que se terminan convirtiendo en cotos de caza de determinados sectores. Es decir, hay un sector de la población que maneja determinado bien natural y sobre los recursos de ese bien natural se los apropia a ese sector y ese sector utiliza esos recursos para imponerse sobre el resto de los sectores y se genera una suerte de tech político en el cual yo manejo tal recurso, como manejo tal recurso, tengo los ingresos de tales recursos, y como tengo los ingresos de tales recursos, me impongo sobre el resto. Lo que habitualmente nosotros llamamos las cajas políticas, es decir, esto de usar un recurso como caja de desarrollo político. Esto se vio, por ejemplo, en Venezuela, con PDVSA, digamos. Decir, bueno, de la misma manera, acá podría estar pasando lo mismo. Es decir, tenemos que tener el cuidado de no caer en eso. Es decir, por ejemplo, cuando se habla de darles reglas muy particulares a esta industria respecto al resto de los argentinos. Bueno, esta idea de que podemos hacer una isla independiente de todo lo que pasa en el país, bueno, puede que funcione o no. Capaz que le funciona al sector, pero al país no le funciona. Los países africanos son un ejemplo en ese sentido. Con lo cual hay que tener también cuidado con esta cuestión. Otro de los problemas que tenemos, lo estamos viendo con el famoso gasoducto Néstor Kirchner, es a consecuencia de los problemas geopolíticos que tiene geopolíticos, no, perdón, macroeconómicos que tiene Argentina, tenemos problemas para hacer infraestructura, tenemos problemas para hacer, yo no diría grandes obras, porque la verdad que el gasoducto Néstor Kirchner en su primera etapa son 10 millones de metros cúbicos día, 11, en un sistema que mueve 120, con lo cual estamos hablando de no llega ni al 10% de la capacidad de transporte del sistema en su primera etapa. Y cuando estuviera pleno, que sería algo así como 40 y pico millones de metros cúbicos día, no serviría ni siquiera para que dejemos de importar, porque en este invierno que acaba de pasar, entre gas y gasoil, importamos cerca de 60 millones de metros cúbicos día, con lo cual, aun cuando estuviera en su plena dimensión, ni siquiera dejaríamos de importar energía, y por supuesto uno supone que entre 4 o 5 años vamos a consumir más energía que ahora. Ahora, ese gasoducto, el gobierno anterior lo quiso hacer y no pudo hacerlo, el gobierno actual lo quiso hacer y no lo está pudiendo hacer, está avanzando, medio como los ponchazos, no va a llegar para el invierno que viene, lamentablemente, que sería cuando realmente nos cambiaría la ecuación. ¿Por qué? Porque muchas veces el Estado, a consecuencia de los problemas que hay, tiende a jugar el rol de empresario sustituto. Como nadie lo quiere hacer, lo tiene que hacer el Estado. Y esto también podría aplicarse a YPF. Es decir, si nosotros no somos capaces de atraer a otros jugadores, bueno, YPF podrá invertir, pero YPF tiene un límite, que es YPF. Es decir, ¿cuánto le podemos pedir a YPF? Y a YPF le podemos pedir lo que pasa YPF. Entonces, cuando el Estado o una empresa estatal es la única que puede hacer las cosas, es la única que hace las cosas, es la única que puede absorber los riesgos, bueno, nos tenemos que conformar con lo que puedan hacer ellos.
El rol del empresario sustituto, así habitualmente lo llamamos en economía, en general es un demérito. Es decir, muchas veces el Estado termina haciendo lo que el resto debería hacer, pero que por determinados motivos no hace, entonces lo pone el Estado en su mochila. Bueno, la mochila, como todo, tiene un peso. Si ponemos una cosa, otra cosa, llega un momento en que no puede hacer todo, hasta porque no lo puede gestionar. Bueno, conclusiones. Yo inventé un término, lo tenía para una charla, que a lo mejor es medio simpático, que estas siglas vendrían a representar soja, gas, litio y 4.0, que son teóricamente los 4 grandes drivers que tiene nuestra economía para salir del pozo donde estamos. Soja por el sector agrícola ganadero, gas por los hidrocarburos, litio por la minería y 4.0 por la industria del conocimiento. ¿Sí? Que son los 4 sectores que mejores perspectivas tienen en materia de exportación, que es por donde creemos que va a estar la salida, porque nuestro mercado interno, la verdad que ha implosionado, es decir, la capacidad de compra de nuestro mercado interno hoy es muy chico, tenemos que atraer ahorro externo. La manera de atraerlo es con comercio, es decir, vamos a ir a venderle todo lo que podamos al mundo para atraer recursos del mundo, para que eso potencie nuestro ingreso disponible y tengamos mayores ingresos a disposición de la población. Bueno, para que esto funcione, tenemos que hacer cosas, porque ninguno de estos 3 va a funcionar solo. ¿Sí? El sector agrícola ganadero tiene requerimientos específicos, el gas y el litio, hidrocarburos y minería requieren determinadas cuestiones, y la industria del conocimiento también. Digamos, si nosotros vamos a, por lo menos, intentar hacer arrancar la economía en base a estos 4 sectores, tenemos que hacer cosas para que esto pase, porque solo no va a pasar. Los hidrocarburos no convencionales son una excelente noticia, no son una pampa húmeda, no van a ser nunca una pampa húmeda. La productividad que tiene el complejo agrícola ganadero no lo vamos a replicar de ninguna manera, porque es una cuestión hasta cultural, digamos, de las ventajas que tiene el sector agrícola ganadero, pero la verdad ni siquiera habría que esperar que lo sean, digamos, porque lo bueno que tenemos con muchas de estas, por ejemplo, estas 4 industrias, es que son complementarias entre sí, incluso espacialmente. En el mismo espacio geográfico donde se destaca el vector agrícola ganadero, no se producen hidrocarburos ni hay minería. Y la industria 4.0 se desarrolla hasta en espacios geográficos, e incluso compiten por bienes distintos, fuera del recurso capital, digamos. Cuando vamos a los bienes físicos por los cuales compiten, hasta compiten por bienes distintos, con lo cual está bueno que sean complementarias, ¿no? Nosotros no necesitamos otra pampa húmeda. La Argentina no necesita otro sector agrícola ganadero. Lo que necesita es diversificarse. Lo que necesita es tener sectores distintos al sector agrícola ganadero. Nosotros no podemos competir con el sector agrícola ganadero. El sector agrícola ganadero es, desde nuestra creación como país, el sector más productivo de nuestra economía. Afortunadamente lo va a seguir siendo. Es una bendición. Digamos, no tenemos que tratar de imitar al sector agrícola ganadero. Tenemos que construir potencialidades a la par, pero no competir con. Bueno, y justamente lo que tenemos que construir son esas capacidades. Es decir, Argentina necesita construir capacidades estatales y sistémicas. Tenemos que ser capaces de que la gente confíe ahorros. Tenemos que ser capaces de tener regulaciones que sean las adecuadas para lo que queremos hacer, no para lo que quisimos hacer. No podemos pensar en ir a proveer de hidrocarburos al mundo y de ser proveedores de GNL en Europa con las reglas que teníamos de cuando éramos importadores netos de hidrocarburos. ¿Sí? Tenemos que resetearlos incluso mentalmente y plantearlos un desafío totalmente distinto. Bueno, esas capacidades las tenemos que construir. ¿Qué necesitan los inversores para anclar ahorros en Argentina? Bueno, necesitan ver determinadas cuestiones. Bueno, eso se lo tenemos que dar. ¿Por qué hoy compiten los estados? Hoy no compiten las industrias. ¿Por qué Argentina nunca pudo ser el supermercado del mundo y apenas si fue el granero?
Y porque cuando queremos agregar capital fallamos. Bueno, lo mismo que hizo que no pudiéramos pasar de ser el granero del mundo, el supermercado del mundo, también nos puede llegar a impedir a que desarrollemos los no convencionales, o el litio, o lo que fuera, porque los gobiernos hoy compiten entre sí de alguna manera. Cuando un inversor decide si va a poner $100 en Argentina o en Australia, si un tren de GNL lo van a poner en Qatar o en Neuquén, o bueno, en Bahía Blanca, digamos, por la salida al mar, no están analizando solamente si YPF, Pan American Energy, Total, le pongo los nombres propios, los productores son buenos produciendo en Neuquén, y si la empresa de ferrocarriles o de tal cosa, de los gasoductos, miran todo el país, porque el que compite es todo el país. Uno no le puede pedir a Total, Wintershall, PAE, YPF, Techin, que sean tan competitivos como para offsetear o compensar un riesgo país que está disparado hasta las nubes. Es decir, Argentina, con este riesgo país, no puede tener inversiones de capital. Entonces, si nosotros queremos que alguien venga a anclar inversiones para poner un tren, para licuificar GNL, lo que tenemos que hacer es bajar drásticamente el costo capital. Tendremos que pensar internamente nosotros qué tenemos que hacer como país para bajar el costo capital. Pues si nosotros tenemos un costo de capital de país fronterizo en términos de capitales, nadie va a venir a poner el tren en Argentina, lo van a poner en Australia, lo van a poner en Qatar, lo van a poner en cualquier otro lugar, menos en Argentina, porque nosotros tenemos un costo de capital brutal. Nosotros tenemos que salir a construir esas capacidades. Y lo malo de esto es que nosotros no hemos sabido construir esas capacidades a lo largo de nuestra historia. Por eso, por ejemplo, siempre quisimos, como país, dejar de ser el granero del mundo y pasar a ser el supermercado, y no lo hemos logrado. Entonces, los hidrocarburos no convencionales, y si quieren agregamos también al litio, es como que nos viene a agregar un desafío en un terreno donde nosotros históricamente no hemos sido capaces de hacer las cosas bien. Lo cual no implica que no lo podamos hacer, porque claramente si otros países han podido, nosotros también podríamos hacerlo. Y de la misma forma que otros países construyeron capacidades, y fíjense, por ejemplo, Uruguay y Chile. Uruguay y Chile se plantearon estratégicamente qué cosas tenían que hacer para que su economía se empezara a mejorar. Mejoraron. Lo hizo en su momento Brasil en el periodo Cardoso-Lula. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para que los brasileños coman por lo menos 2 veces por día? Y lo lograron. Bueno, China, Rusia, es decir, aunque nosotros no estemos de acuerdo con Rusia, Rusia construyó capacidades estatales para hacer lo que los rusos quieren. Y comparen, hoy creo que por estas fechas se conmemora la caída del muro de Berlín. Comparen la Rusia de fines de los 90 con la Rusia de ahora. Nos puede gustar más o menos, pero Rusia se puso de pie. Uno puede decir, bueno, ahora se puso de pie para generar un conflicto geopolítico, todo lo que quieran. Pero hace 20 años era impensable que Rusia iba a hacer lo que estaba haciendo en Ucrania, hoy lo está haciendo. ¿Y por qué? Porque ha sabido construir capacidades estatales y ha generado ventajas sistémicas. Lo mismo hizo China. Bueno, nosotros tenemos que construirlas, digamos, para que realmente el desarrollo de los hidrocarburos sea a gran escala, tenemos que construir estas ventajas. Si no las construimos, eso significa que no vamos a producir en Neuquén. Sí, por supuesto, pero a lo mejor produciremos para nuestro mercado interno y un poquitito más. Pero no pegaremos el gran salto. Si nosotros queremos pegar el gran salto, tenemos que construir esas ventajas. Bueno, hasta acá llego. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Le pido que abramos los micrófonos, así le damos un aplauso por la linda charla que nos dio. Muy, muy linda, la verdad que muy iluminante la charla que nos diste, Cristian. Abro para preguntas, no sé si hay alguna pregunta, levante la mano. Si no, yo empiezo con una pregunta mientras los demás van preparando las suyas. Vos hablaste de toda esta cuestión de, claramente, ¿no? Digamos, una de las condiciones habilitantes para que cualquier proyecto se pueda desarrollar es una macroeconomía estable, ¿no? Pero también daría la impresión de que sería necesario ciertos acuerdos políticos mínimos, ¿no? Porque
eh, que por supuesto deberían incluir la macroeconomía también, ¿no? Sobre el tema de que este es el camino por donde queremos transitar, ¿no? Porque si no, no tenemos esas seguridades, uno no sabe, o un inversor no sabría, qué pasa si dentro de 5 años hay un cambio en Argentina como generalmente lo tenemos, y el paradigma se da vuelta todo patas para arriba, ¿no? Este, ¿Cómo lo ves a ese tema? Vos lo mencionaste un poco, esta cuestión de la No, coordinación. yo creo que eso es condición necesaria. Bueno, lamentablemente no es condición suficiente, pero es condición necesaria. Es decir, sin un acuerdo político, nosotros no vamos a ordenar nuestra economía, y si no ordenamos nuestra economía, no podemos pretender que el resto de los agentes apuesten cuando todavía nosotros no podemos ordenar nuestra economía. Las economías que son macroeconómicamente ordenadas son las que tienen algún tipo de acuerdo explícito o implícito en el seno de su sociedad, digamos, y que a lo mejor no es un pacto de la Moncloa necesariamente, como siempre se usa el ejemplo de España. Son simplemente países que el tronco principal de sus políticas no lo viven cambiando. Y a lo mejor, digamos, ahí tenemos una ventaja, digamos, que el capitalismo es poco exigente, digamos. Si hacemos una encuesta en 1970, 1980, y decíamos, China se va a abrir al capitalismo siendo autoritario y no respetando los principios republicanos y demás, y seguramente hubiéramos dicho, no van a tener éxito. Es más, recuerdo los famosos libros de Asimov y demás, que postulaban por qué los países fracasaban, y justamente la tesis con la cual crecimos, yo incluso, la tesis occidental del desarrollo es que una condición básica para el desarrollo es tener sociedades libres, más o menos democráticas, republicanas, con algún tipo de control de poder, es decir, que nos saquen de las variantes autoritarias. Bueno, China ha demostrado que se puede ser capitalista y autoritario a la vez. Y esto es parte de los debates que hay hoy de fondo, digamos. Es decir, hoy el mundo prácticamente que se divide en capitalismos democráticos y capitalismos autoritarios. Digamos, pues, digamos, hoy alguien va a decir que Rusia es un país comunista, socialista. No, Rusia es un país autoritario. Es tan capitalista como posiblemente cualquier otro país. Y me parece que el ejemplo de China es ese. A lo que voy es, fíjense que el capital no le pide a China que sea democrático. Fíjense que el capital no le pide a China que sea republicano, no le pide a China que haya división de poderes. Lo que simplemente le pide a China es, quiero poder prever qué es lo que vas a hacer. Quiero saber que si entro a China, sé a qué me pongo. Bueno, si uno le da eso al capital, que no necesariamente es la política ideal, porque, digamos, todos y cada uno de las personas que fue a invertir a China no cumple con los requisitos que, si nosotros le preguntáramos, nos diría. Es decir, si nosotros habláramos con el CEO y tuviéramos la oportunidad de hacer una encuesta en los directorios de las 100 empresas que más han invertido en China, yo me juego que 98 van a poner condiciones que no se dan en China, pero van a China. ¿Por qué van a China? Porque China tiene mercado, porque tiene una estabilidad, porque es una potencia. Bueno, hay un montón de cuestiones por las cuales China es un país que no podemos replicar en otro lado porque es un continente, digamos. Pero, digamos, el capital no pide cosas muy locas, digamos. De hecho, son las mismas cosas que pedimos nosotros. Es decir, cuando nosotros hacemos la pregunta de qué le tendríamos que dar a una empresa multinacional para que venga a invertir a Mac Muerta, preguntémosle también qué le tenemos que dar a un argentino para que no compre dólares. Y la respuesta va a ser más o menos la misma. Es decir, la manera en que nosotros protegemos nuestros ahorros y los motivos por los cuales hacemos lo que hacemos para proteger nuestros ahorros no es muy distinta que la razón por la cual no viene a invertir una gran empresa argentina. Porque al final del día la respuesta es bastante simple: cuidamos nuestros ahorros. Yo quiero preservar mis ahorros y el inversor internacional quiere preservar sus ahorros. Y si los invierte en algún lado, los invierte con la expectativa, por lo menos ex ante, de que va a tener alguna chance de ganar plata sobre esos ahorros y de recuperarlos. Si
si yo tengo la plena certeza que si me quedo en pesos me van a derretir porque estamos en un proceso inflacionario, huyo el peso. ¿Por qué? Porque quiero preservar mis ahorros. Y no invierto porque entiendo que no hay nada para hacer y no tengo expectativa de ganancia. Digamos. Bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. A veces esto se traduce, hay una palabra que es el ambiente de negocios. A lo mejor el ambiente de negocios fue una palabra como que me parece que terminó adquiriendo significados que distintos. Es decir, el ambiente de negocio no es aplicar las reglas del liberalismo manchesteriano o de la economía austríaca. El ambiente de negocios es una situación en la cual los ahorristas o quienes disponen de ahorros propios o de terceros entiendan que no van a perder el capital y que van a tener una remuneración relativamente acorde. Eso es todo. Por supuesto, es fácil decir eso es todo en una charla con ustedes, difícil es llevarlo a la práctica en términos de política económica, pues en Argentina no lo hemos logrado hacer como sociedad durante mucho tiempo. Con lo cual, sí, coincido plenamente con eso. Es decir, los acuerdos básicos, si no tenemos esos acuerdos básicos, digamos, no ordenamos nada en la economía, entre ellos los hidrocarburos. Una última pregunta, Cristian. ¿Cómo ves el tema de inclusive la competencia que puede surgir dentro de la misma región, ¿no? Entiendo de que, por ejemplo, en términos de gas han habido hallazgos muy importantes, por un lado en la zona de Guyanas y, bueno, por supuesto también en la zona de Israel y en el Medio Oriente, que por un lado están mucho más cerca, aunque tienen conflictos, pero bueno, tienen al menos una macroeconomía más estable. Y por el otro lado, en Guyana, que también parecería ser otro potencial exportador de gas y que, bueno, también están más cerca posiblemente de Europa, ¿no? ¿Eso lo ves como un desafío importante para el desarrollo de nuestros recursos aquí? Sí, sí, porque ahora se va a generar un fenómeno que es el éxito de la tecnología del shale. Lo que hizo es, de alguna manera, alargó la vida útil de los hidrocarburos en términos de la relación consumo-reservas o consumo-capacidad de producción. Digamos. Es decir, el shale no solo te permite aumentar las reservas disponibles, sino que te permite ponerlas a disposición rápido, con los volúmenes de producción que lográs. Entonces, eso como que de alguna manera al mundo le quitó de encima esa espada de Damocles de nos vamos a quedar sin hidrocarburos. Es decir, hoy ya no hay una hipótesis de nos vamos a quedar sin hidrocarburos. Lo más probable es que nos quedemos antes sin medio ambiente que hidrocarburos. Porque el desafío es al revés, digamos. Hoy el desafío es, justamente, fíjate que el desafío mundial es cuán rápido podemos salir de los hidrocarburos. Entonces, lo que puede llegar a pasar es que empieza a haber una competencia, una suerte de efecto puerta 2, es decir, todos aquellos que tengan recursos que a lo largo del tiempo van a ir perdiendo utilidad, quieran monetizarlos lo más rápido posible, porque ya no tiene mucho sentido quedarse con hidrocarburos cuando ya el mundo está pensando en salirse de los hidrocarburos. Entonces uno puede decir, bueno, la transición energética no se va a dar en el 2030, no se va a dar en el 2050. Bueno, pero ¿alguien está seguro que en el 2100 vamos a seguir consumiendo hidrocarburos? Bueno, lo más probable es que el planeta no lo resista, lo más probable es que nosotros como humanidad encontremos una tecnología que lo sustituya, pero nosotros hoy sí ya sabemos que con los recursos que tenemos identificados podemos cubrir la producción hasta el 2100. Porque con todos los desarrollos que habría en términos de shale, la humanidad llegaría. Entonces, lo más probable es que pase, siempre en la industria petrolera hay una frase que decía, en la humanidad no abandonó la edad de piedra por falta de piedras. Bueno, seguramente nosotros vamos a abandonar, a lo mejor no lo vamos a ver nosotros, pero nosotros vamos a abandonar la era del petróleo con petróleo bajo. Claro. Van a quedar reservas de petróleo sin explotar y el mundo va a pasar a una tecnología energética distinta. Seguro. Ahí José Luis tenía una pregunta. José Luis, adelante, ¿por qué no la haces? Abre el micrófono. Ahí está. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Súper interesante la presentación.
No, mi duda es si depende solamente de nosotros desarrollar un sector, como por ejemplo si queremos ser el supermercado del mundo y no el granero, o si depende también de quienes nos compran esos productos o nos quieren seguir comprando materias primas. Claramente, no depende de nosotros, depende de que sepamos construir esas habilidades. Es decir, todos quieren ser los que generan el valor agregado, todos quieren ser los que se quedan con la parte de la renta de ese mercado. Está en la habilidad de cada país en lograrlo. Es decir, digamos, nadie nos va a regalar nada. Es decir, vamos a tener muchos países que van a pelear por estas inversores que van a venir a Argentina. Miren, yo les voy a decir algo que hoy puede parecer una imbecilidad, pero si hay algo que estamos seguros con lo que está pasando ahora, es que cuando se termine este evento en Rusia va a ser muy distinto. Y no sería raro que muchas empresas europeas sean las que terminen invirtiendo en Rusia post-Putin. No sería para nada descabellado si el sistema político cambia mucho en Rusia, de que quienes vayan a invertir a Rusia sean a lo mejor empresas como Wintershall, o una empresa alemana, o varias, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos también que las guerras no son para siempre. Es decir, alguna vez Estados Unidos le tiró 2 bombas atómicas a Japón, y después fíjense lo que pasó con Japón en el 50 y en el 60. Alemania, Francia e Inglaterra fueron las 2 guerras mundiales y después terminaron conformando la Comunidad Económica Europea. Y Alemania invadió varias veces a Francia y entre los dos armaron una moneda como el euro. Es decir, no nos tenemos que comparar la foto actual, porque digamos, el mundo puede cambiar de acá a 20, 30 años, digamos. Y nadie nos va a regalar nada. Es decir, recién mencionábamos a Guyana. Guyana va a querer traer inversiones para su sector offshore, y de última, si le ofrece mejores condiciones que nosotros, los cheques los van a firmar para ir a Guyana y no para venir acá. Digamos. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, les pido que le demos un nuevo aplauso a Cristian y le agradecemos esta linda charla y esta linda discusión que hemos tenido. Bueno, Cristian, muchísimas gracias, muy buena tu visión y te agradecemos mucho. No, por favor, ustedes. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia y quedamos hasta la próxima semana. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a todos. Chao, No, hasta por luego. favor, hasta luego. Chao.